vamos a trabajar Efesios 1:5, que dice así: predestinados para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Entonces, en este mensaje, que sería el mensaje 4, porque trabajamos primero en el mensaje 1, la introducción acerca de lo que íbamos a leer a lo largo de todo Efesios. Después de la introducción, tratamos los 3 aspectos de la bendición, de la palabra bendición. Después trabajamos lo que es escogidos para ser santos, y hoy vamos a trabajar lo que es predestinados para filiación. Entonces, al entrar en este tema, nosotros vamos a entender lo que es ser predestinados para filiación. Y yo sé que este tema va a ser un tema que nos va a enamorar. En este mensaje llegamos al tema de que fuimos predestinados para filiación. Como leímos recién, en Efesios 1:5 dice que fuimos predestinados para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Esto está extraído en la versión Recobro. Fuimos designados o marcados para ser hijos de Dios. En el mensaje anterior hablamos de lo que significa ser santos, lo que no se refiere a ser libre de pecado o ser perfectos o comportarse bien, como muchos cristianos piensan. La santidad en realidad es Dios mismo. Ser santos significa ser separados para Dios a fin de que Él nos sature y nos empape de sí mismo. La Biblia nos muestra que Dios es el único santo. Es el único santo en todo el universo. Ser santo significa ser único y distinto de todo lo común. Somos unos privilegiados. Solo Dios mismo es santo y por tanto el hecho de que hayamos sido escogidos para ser santos no solo significa que somos separados para Dios, sino que además debemos ser saturados de Él, quien es santo. Como resultado de este proceso de santificación, llegaremos a ser la ciudad santa, la nueva Jerusalén. No solo hemos sido separados para Dios, sino que estamos siendo saturados de Dios en vida y en naturaleza. En la primera porción veremos que la santidad no es la meta, sino el procedimiento. Entonces, hablamos un poco acerca de que Dios no desea tener un grupo de personas santas, sino que lo que Dios pretende de su cuerpo, de su iglesia, de sus hijos, es que seamos santificados conforme a su naturaleza, ser saturados, ser impregnados de su naturaleza. Como yo les explicaba en las lecciones anteriores, los panes de la proposición eran santos. Y podemos decir que había en el templo, en el tabernáculo, cosas santas. Pero lo que Dios quiere de nosotros como hijos es que seamos santificados para filiación. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy. La santidad no es la meta es la filiación, el ser hijos de Dios y movernos impregnados en su naturaleza. Vamos a leer un fragmento que está extraído, porque como saben, este estudio lo es en base a las enseñanzas de Witness Lee, ¿no? Entonces, nosotros vamos a leer 3 fragmentos de esas enseñanzas para poder entender este tema tan profundo de la filiación. Llegamos al versículo 5, dice, y esto es traducido de lo que él habló, ¿no? Predestinados para filiación. Dios nos escogió para ser santos. Este es el procedimiento. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es la filiación. En otras palabras, Dios nos escogió para ser santos con miras a ser sus hijos.
Por tanto, el procedimiento o proceso es ser santos, pero la meta es la filiación, ser hijos de Dios. Dios no desea tener un grupo de cosas santas. Él desea obtener muchos hijos. Ser santos significa mezclarnos con Dios. Dios nos santifica, pero ¿de qué forma? Al agregarse a sí mismo a nosotros, mezclándonos con su naturaleza divina. Esto es hacernos santos. Este es un asunto de naturaleza, es decir, se trata de que mi naturaleza sea transformada a la suya. Esto es la santificación. Es un procedimiento que transforma nuestra naturaleza. Sin embargo, esta no es la meta. La meta es que seamos formados o moldeados. Es por esto que además de que Dios nos escoge para ser santos, es necesario que Él nos predestine para que seamos sus hijos. Ser santo tiene que ver con su naturaleza, mientras que ser hijos tiene que ver con ser transformados. Ser hijos de Dios son personas configuradas a una forma o figura específica. Somos hijos de Dios que no solo tienen una naturaleza santa de una persona, sino que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros entramos en este punto, tenemos que entender la diferencia entre santidad y filiación. La relación entre santidad y filiación, eso es lo que vamos a leer ahora. La santidad tiene que ver con la naturaleza de Dios. Pero la meta es que seamos empapados con esa naturaleza hasta que seamos configurados a una forma, figura o molde específico. Una de las principales revelaciones de las Escrituras es que la santificación se refiere al proceso de ser hechos santos al ser saturados de Dios. Y esta es la santificación que tiene como meta la filiación. La razón de por qué Dios nos está saturando y empapando consigo mismo es porque Él desea que se manifieste la filiación. Y cuando más nos abrimos al Señor y lo disfrutamos, Él nos satura con sí mismo. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Puesto que somos hijos de Dios, seremos semejantes a Él cuando se manifieste. Esto significa que Dios nos satura con su propia vida y naturaleza, esparciéndose en nuestro espíritu hasta nuestra alma, y finalmente glorificará nuestros cuerpos. Podemos incluso decir que somos hijificados, y me encantó este término, por medio del proceso de santificación. Ya fuimos regenerados en nuestros espíritus, pero ahora Dios desea transformarnos y esparcirse en nuestra alma y también glorificará nuestros cuerpos. Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. En esta parte nosotros sabemos que el ser está compuesto, como dice en 1 Tesalonicenses 5:23, por espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu ya ha sido glorificado, pero la voluntad de Dios es que esa glorificación se expanda a nuestra alma. Nuestra alma es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, lo cual cuando nuestro espíritu está muerto o cuando nuestro espíritu no está conectado con Dios, nuestra alma, nuestra mente, voluntad y emociones nos gobiernan. Entonces, Cristo vino a darle vida a nuestro espíritu, a glorificar nuestro espíritu para poder tener una respuesta, una solución a este gobierno que teníamos de nuestra alma.
Entonces la voluntad de Dios es glorificar nuestro espíritu por medio de nuestra fe en Jesús y esparcir esa glorificación hacia nuestra alma, nuestra mente, voluntad y emociones, y finalmente glorificará nuestros cuerpos. Esta es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y este ejemplo que utiliza el autor de la harina y el aceite, que proviene de Levítico 2, 4 y 5, nos va a ayudar a entender esto. Dice, cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofreciereis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. No hay que detenerse tanto en el versículo, pero sí en lo que Dios quiere enseñarnos a través de la harina y el aceite. Cuando ustedes pueden ver esta imagen, la harina y el aceite están separados. Entonces, aquí se habla acerca de la ofrenda de flor de harina. Esta ofrenda se preparaba mezclando flor de harina con aceite. La harina fina, y esta es la revelación, tipifica la humanidad de Cristo. Y el aceite tipifica la divinidad de Dios. Cristo era la mezcla perfecta de la divinidad con la humanidad. Cuando murió y resucitó, llegó a ser el espíritu vivificante y así entró en nosotros y se unió a nosotros. El mismo proceso que fue esta unión de Cristo, ¿sí? Como dice ahí, la humanidad de Cristo y la divinidad de Dios, o sea, Cristo es divino, Dios es divino, el Espíritu Santo es divino, y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, mezclarse con nosotros para ser una sola masa. Antes de conocer al Señor, la harina y el aceite estaban separadas, pero cuando conocemos al Señor, la harina y el aceite se unen y son una sola masa. Esa es la voluntad de Dios en nuestra vida. Cristo fue a la cruz, se hizo espíritu vivificante, murió por medio de su muerte, sepultura y resurrección, se hizo espíritu vivificante. Y hoy su divinidad se une a esta naturaleza nuestra y Él empapa por medio de su divinidad todo nuestro ser, comenzando por nuestro espíritu, continuando por nuestra alma y finalizando por nuestro cuerpo. Esto es tremendo. Tal como la harina y el aceite fueron mezclados para formar una masa, así desea Cristo mezclarse con nosotros e incorporarse a nosotros para que seamos uno solo. Cristo no necesitaba venir a la tierra para ser divino. Él ya era divino, él ya era celestial, pero sí necesitó venir a la tierra como el Hijo de Dios para entregarnos a nosotros esa divinidad y hacernos partícipes de su naturaleza santa. Entonces acá tenemos esta imagen sencilla de esta masa en la cual está mezclada la harina, el aceite, los condimentos y está hecha una sola unidad donde no se puede ver, si nosotros vemos esta imagen, no podemos ver dónde está el aceite y dónde está la harina. Está todo unificado y esa es la voluntad de Dios, que no haya una separación. Vamos a continuar con la segunda parte y los versículos de respaldo son Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El espíritu del Hijo clama, Abba, Padre. Y cuando leamos Romanos, en Romanos dice que por medio del espíritu, a través de esta unidad, nosotros clamamos, Abba, Padre. En este versículo de Gálatas dice que el espíritu clama, pero cuando leemos en Romanos, si no me equivoco, 8, 15 y 16, dice que nosotros clamamos Abba, Padre.
No podíamos clamar Abba, Padre, antes de la cruz, pero por medio del Espíritu, en nosotros clamamos Abba, Padre. Entonces, el segundo versículo es primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, por Gálatas 4:6 tenemos el Espíritu. Por lo que dice en primera de Juan 5:12, tenemos la vida. Y finalmente, según Juan 20:17, tenemos la posición. Jesús dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Tenemos la posición de ser hijos de Dios, porque Jesús dijo, subo después de la cruz, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, tres cosas tenemos y ahora lo vamos a volver a afianzar a esto. El espíritu, la vida y la posición. Y vamos a leer este fragmento directamente de las enseñanzas de Witness Lee. Tengo que compartir con ustedes tres temas relacionados con la filiación. El primero es que Dios nos predestinó para filiación. ¿De qué forma lo hizo? Él pone el espíritu de su Hijo cuando creímos en Él y fuimos regenerados. ¿Y cómo vino? Vino en calidad del espíritu del Hijo. Por eso, luego de ser regenerados, podemos clamar con facilidad y dulcemente, Abba, Padre, con un sentimiento íntimo, tierno, y este sentimiento es una prueba fuerte de que el espíritu del Hijo de Dios está dentro de nosotros. Eso es lo primero. Número 2. No solo fuimos predestinados para filiación mediante el espíritu del Hijo, sino también en la vida del Hijo de Dios. Esto es muy subjetivo. Es una maravilla que poseemos la vida de Dios, como dice primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Por tanto, no somos hijastros o nueras de Dios, sino que somos hijos engendrados por su vida. Podremos haber rechazado al Espíritu de Dios, pero no podemos rechazar su vida, porque se ha hecho parte de nuestro propio ser. Cuando rechazamos al Espíritu, estamos en contra de nosotros mismos. Estamos en contra de nuestro ser y no estamos contentos ni siquiera con nosotros mismos. Pero si clamamos a Abba Padre y vivimos conforme a la vida del Hijo de Dios, tendremos gozo en lo más recóndito de nuestro ser. Amén. Entonces, número 3, además de poseer del Hijo de Dios, la vida del Hijo de Dios y el espíritu del Hijo de Dios mismo, tenemos la posición del Hijo de Dios. ¿Y para qué es esto? Para la herencia. La filiación se refiere más a la posición que a la vida. Todo esto, o sea, cuando hablamos de filiación hablamos de legalidad. Por eso filiación se refiere, está más inclinada a la posición que a la vida, pero también está inclinada a la vida. Todo esto nos hace aptos para recibir nuestra herencia. Si somos hijos de Dios y tenemos la filiación, heredamos todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene. Amén. Porque somos hijos de Dios. Tenemos la posición legal para heredar todas las riquezas del Padre. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aunque hoy somos hijos de Dios en cuanto a la vida, el universo no puede ver que somos hijos de Dios en cuanto a posición. Pero cuando se manifieste la nueva Jerusalén, el universo sabrá que somos hijos de Dios tanto en posición como en vida. Entonces, en resumen, fuimos predestinados para filiación mediante el espíritu del Hijo,
la vida del hijo y la posición del hijo. En los segmentos anteriores hablamos sobre cómo la flor de harina y aceite se mezclan para formar la masa. Pero para acabar el proceso es necesario que la masa se conforme al molde y entonces sea horneada. En este caso, yo puse la imagen de la masa dentro del molde, ¿sí? Yo cuando fui buscando las imágenes, en esta parte yo decía, hubiese sido mejor usar el ejemplo tal vez de un bizcochuelo o como se dice en Chile, un queque, donde la masa es más líquida, ¿no? Entonces cuando uno prepara la masa, la bate con huevo, harina, ¿no? Porque quiero transmitir esta idea en este punto específico. Cuando uno hace esa masa, no la puede tirar en el horno arriba de una bandeja, sino que tiene que ponerla dentro de un molde para que ese líquido, esa masa que es más líquida, tome la forma del molde. Y esta es la parte a la que vamos a entrar, donde la masa es conformada a un molde, ¿sí? Entonces, por ahí la masa con la que se hace el pan no necesita tanto molde, pero la masa con la que se hace el queque o el bizcochuelo o la masa de una torta sí necesita un molde. Por eso me parece más aplicable la imagen de este tipo de masa más líquida. En la siguiente sección, Witness Lee hablará acerca de todos los hijos de Dios que debemos ser conformados. Y ahí me van a entender un poquito más. Versículo clave, Romanos 8:29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ustedes, dice Witness Lee, son hijos de Dios, tienen el espíritu y tienen la vida y la posición. Pero el Padre, o sea, puede decir, todavía, tienen el espíritu, hijo, tienes el espíritu, tienes la vida, tienes la posición, pero todavía no estás santificado. Necesitas más mezcla todavía. Permíteme mezclar mi naturaleza divina con tu naturaleza. Y esto es de lo que se trata la vida de la iglesia. Y de una manera práctica, la vida de la iglesia se trata de la elección. Se funda en Dios, que nos escoge para que seamos santos, y nos predestinó para filiación, lo cual incluye el espíritu, la vida y la posición. Entonces, en esta parte es muy interesante que Dios nos diga, hijo, es como que Dios viniese y me dijese a mí, hija, tenés el espíritu, tenés la vida, tenés la posición, pero aún no estás santificada. O sea, falta un procedimiento, falta un proceso en tu vida. Entonces, es muy gracioso como dice acá, Dios nos pone en una licuadora, la cual consiste en los procesos que Dios tiene para con nuestra vida, y en esa licuadora ¿por qué licuadora? Porque yo decía, ¿por qué dice licuadora? Cuando yo que he hecho tortas, entiendo de que cuando uno bate con la mano, tiene que batir más tiempo. Pero cuando uno bate con una licuadora, con una batidora, aceleramos el proceso, ¿sí? Y bueno, muchas veces somos introducidos en esos procesos de aceleración en los cuales Dios acelera esta formación que Él quiere hacer, esta unidad que Él quiere hacer en cuanto a su naturaleza y la nuestra, hasta que esa naturaleza nuestra desaparezca. ¿Y dónde es que Dios mezcla esa naturaleza? Dios mezcla esa naturaleza en la vida de la iglesia. Y más adelante vamos a leer una porción de esta enseñanza que es tan importante acerca de las ofensas, cómo Dios nos trata con la ofensa, cuando nuestro yo es tocado, cuando nuestro ego es tocado.
dentro de lo que es la vida de la iglesia y qué es lo que tenemos que hacer. Quiero que tengan expectativas acerca de lo que estamos estudiando. De esto se trata la vida de la iglesia. De una manera práctica, de la iglesia se trata de la elección. Se funda en Dios, que nos escoge para que seamos santos, nos predestinó para filiación, lo cual incluye el espíritu, la vida y la posición. A menudo Dios nos pone en una licuadora a fin de que seamos santificados en nuestra forma de ser. Hijo mío, ya tienes el espíritu, la vida y la posición, pero aún necesitas mezclarte con mi naturaleza santa y voy a trabajar en ti para hacerte mi hijo santo. En esto consiste la vida de la iglesia. Todos tenemos esperanza de que la vida de la iglesia sea sosegada y tranquila, pero al entrar en una cocina, ninguna cocina podría ser sosegada y tranquila, porque se prepara comida en ese lugar. Si la cocina no fuera un caos, dispersa por todas partes, no podríamos llegar a comer el banquete después. Bueno, acá puse una imagen de una cocina desordenada preparando masa, ¿sí? Ahí aparentemente están preparando un pancito. Entonces, ¿por qué usa el autor este ejemplo? Porque a veces nosotros estamos en medio de la cocina y sabemos que nadie puede cocinar sin hacer desorden. Cuando Dios empieza a tratar nuestra vida como esta masa, este aceite que se une, el artesano es Dios. Pero aunque es Dios el artesano, el cocinero, es imposible evitar el desorden. Cuando Cristo viene a nuestra vida a morar a nuestro mundo interior, va a haber una confrontación de nuestra vieja naturaleza con esta nueva naturaleza que está siendo impartida en nuestro espíritu. Sucedió un proceso, cuando sucedió el proceso de la regeneración, de ser hechos hijos de Dios, pero en ese proceso nosotros somos hijos desde el día que nuestro corazón creyó en Jesús. Pero desde ese momento hay un procedimiento que es un tanto desordenado, es un tanto, como dice acá, no es sosegado, sino que hay un desorden. Pero como siempre lo digo, Dios produce en nuestra vida un desorden para establecer un orden, su orden. Establece un desorden para establecer un orden. Entonces, como nosotros podemos entender, hoy, dice acá, la vida de la iglesia es como una cocina donde se prepara un banquete. Lo final es el banquete. Que por un lado la iglesia es gloriosa, es maravillosa, pero por otro lado está en desorden a fin de que nos mezclemos con Dios y seamos hechos santos y conformados finalmente a la imagen del Hijo. En este caminar con Cristo, nunca tenemos que quitar los ojos de que Dios está procediendo con nosotros, haciendo un procedimiento con nosotros, procesándonos, pero no quedarnos a la mitad del camino, sino perseverar entendiendo de que el final es glorioso. El proceso de que seamos conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios se compara a la realización de alimentos en una cocina. Si vemos todos nuestros problemas bajo esta luz, recibiremos una gran ayuda. Romanos 8, 28 y 29 habla acerca de este proceso. A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Según el contexto de Romanos 8, 29, ¿en qué coopera para bien los procesos y las cosas que nos suceden? El bien significa que Cristo sea forjado en nuestro ser, para que finalmente seamos conformados conforme a la imagen del Hijo de Dios. Cuando la Biblia dice, todas las cosas cooperan para bien, ¿a qué se refiere? Todas las personas, todos los asuntos, circunstancias, las cuales Dios usa
para que nos volvamos a Él y nos mezclemos con Él, todas estas cosas Dios las usa para que nos volvamos a Él y nos mezclemos con Él. Todas las cosas es precisamente la cocina. Cuando nos abruman una cantidad de presiones, estamos carentes de Cristo y no lo conocemos tan bien como deberíamos. Todas las cosas que nos presionan nos llevan a buscar del Señor, desesperadamente, para que seamos conformados a la imagen del Hijo. Solo de esta manera podremos expresar a Cristo. Dios utiliza la cocina para hornearnos y forjar a Cristo en nosotros, de modo que así lleguemos a ser un delicioso platillo de Cristo y las demás personas puedan saborearlo. ¡Wow! ¡Qué hermoso ese proceso!, ¿no? Yo siempre digo que muchas veces somos presos de las críticas, ¿no? Y nosotros tenemos que decirle, como en una obra en construcción, no critique, Dios está trabajando. Y cuando nosotros trabajamos con personas y las personas fallan o erran el blanco o tienen momentos difíciles, nosotros como padres en el espíritu también tenemos que entender, no criticar, no juzgar. Dios está trabajando en ellos. Todos necesitamos permanecer en la cocina a fin de que la naturaleza divina sea añadida más y más en nosotros. De esta manera manifestaremos la fragancia y el sabor de Cristo en nuestras vidas. Bueno, esto es realmente una enseñanza muy rica, muy profunda, y Dios nos va revelando a nuestro espíritu lo que Él quiere hacer, lo que Él ya hizo por medio de la cruz. Y vamos a cerrar esta lección con unos puntos más acerca de este tema. El segundo ítem, entonces, de la bendición de Dios es la filiación. Entonces, todo lo que hablamos hasta recién es esto, ¿no? Que lo primero es la santidad, lo segundo, o sea, la santidad, la elección y la santidad, y lo segundo es la filiación. Dice, el segundo ítem de la bendición de Dios en Efesios 1 es que Él nos predestinó para la filiación. Como mencionamos en el mensaje anterior, el primer ítem de su bendición consiste en que Él nos escogió para que fuésemos santos. Entonces, el primer ítem es que Él nos escogió para que fuésemos santos. El segundo ítem es que la bendición de Dios es que Él nos predestinó para filiación. Punto 2. Dios marca un destino a sus escogidos en la eternidad pasada. Este punto no podemos avanzar en una lógica humana, sino entenderlo en nuestro espíritu. Poder entender en nuestro espíritu que Dios nos destinó para ser sus hijos en la eternidad pasada. Es algo que solamente lo puedo decir desde el punto de vista de la revelación. Cuando nosotros leemos la palabra y leemos que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice en Efesios 1, también dice en Jeremías, dice que desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, Él nos conoció. Entonces, vos decís, desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, Él nos conoció y ya tenía planes. Y bueno, y en este punto dice que Dios nos escogió en la eternidad pasada. O sea, ya Dios tenía planes con nuestra vida desde mucho antes de lo que nosotros nos podamos imaginar. Punto 3. Dios marca un destino a sus escogidos en la eternidad pasada. Dice que la palabra griega traducida predestinar también puede traducirse marcar, como marcar de antemano. Marcar de antemano es el proceso, mientras que la predestinación es el propósito, el cual es determinar cierto destino de antemano. Dios primero nos eligió, luego nos marcó de antemano, o sea, de antes de la fundación del mundo, para un destino concreto. Esto es algo
que nosotros con nuestra mente no lo podemos entender, pero nuestro espíritu comprende que Dios tiene planes con nuestra vida de antemano. Dios estableció un destino para nosotros mucho antes de lo que nosotros nos podamos imaginar. Punto 4. Según su presciencia. Primera de Pedro 1:2. Elegido según la presciencia de Dios, del Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Seguimos afianzando, ¿sí?, acerca de lo que es la elección de Dios, que Dios nos escogió y que nos predestinó según su presciencia. Esto indica que nuestra relación con Dios fue iniciada por Él conforme a su presciencia. Después dice en el punto 5, dice, por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. También lo hemos hablado en las otras lecciones, que la esfera en la cual Dios nos bendice, nos escoge, en la cual somos hechos hijos, siempre es por medio de Jesucristo. Dios nos predestinó para filiación por medio de Jesucristo. La expresión por medio de Jesucristo significa por medio del Redentor, quien es el Hijo de Dios. Por medio de Él fuimos redimidos para ser hijos de Dios, quienes tienen la vida y la posición de ser hijos de Dios. El punto 6 dice que Dios nos escogió para ser sus hijos según el beneplácito de su voluntad. Dios nos predestinó para que fuésemos sus hijos conforme a este beneplácito, conforme al deseo de su corazón. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:15, dice, por cuanto le plació a Dios revelar a su Hijo en mí. A Dios le plació revelar a su Hijo, dice el apóstol Pablo. Y dice, no lo consulte ni con carne ni con sangre. A Dios le plació, o sea, en el beneplácito de Dios, en el amor de Dios, en la gracia de Dios, a Él le plació revelar a su Hijo en mí. Esto nosotros no lo podemos explicar, no podemos dar una lógica, porque si uno se quiere poner en la lógica, se da cuenta de que no hay lógica. Si uno empieza a ver su pasado, empieza a ver de dónde venimos, si empezamos a ver nuestra historia, no hay lógica. Entonces podemos decir, a Dios le plació revelar a su Hijo en mí, según la presciencia de Él, según su beneplácito y según su Hijo. Por medio de su Hijo es que nosotros somos hijos. Hermoso. El punto 7 dice que Dios nos escogió para filiación. Y este punto ya estuvimos hablando un poquito de lo que es la filiación y poder entender en nuestro espíritu lo que significa la filiación. Poder entender en nuestro espíritu que la meta el proceso es la santificación, pero la meta es la filiación. Yo lo que veía como ejemplo para este punto, para poder entender un poco la filiación, es que cuando un hijo natural nace del vientre de su madre, no es parecido en vida a sus padres. Es parecido, es igual en ADN, pero no es parecido en cuanto a la vida. El hijo va adquiriendo los gestos, las costumbres, la forma de hablar, el idioma, todo es enseñado por sus padres. Y a medida que va creciendo, es que él es conformado conforme a esta naturaleza de sus papás, a esta familia, a este apellido, ¿no? Entonces, bueno, en el ADN espiritual yo creo que sucede lo mismo. Nosotros cuando nacemos de nuevo, cuando somos regenerados, cuando tenemos el nuevo nacimiento, sucede que somos hechos hijos de Dios. Está el ADN ya incorporado en nuestro espíritu. Pero el adquirir la naturaleza de hijos de Dios es un
procedimiento de santificación, ¿sí? Que nos lleva a ser conformados conforme al Hijo, que es el primogénito de muchos hermanos. Y eso es hermoso. Hay personas que dicen en este punto, no queremos ser santos, queremos ser comunes, pero Dios les dice, han sido escogidos para ser santos, no para ser diferentes. Y las personas hay veces que pasan mucho tiempo de su vida luchando contra esto y le vuelven a decir a Dios, no queremos ser distintos, queremos ser como los demás. Rechazar las buenas palabras que Dios dice acerca de nosotros significa rebelarnos contra Él y necesitamos la misericordia de Dios, poder entender que Dios nos escogió para ser santos, a fin de que llevemos una vida propia de ser hijos de Dios conforme a la naturaleza de nuestro Padre. Punto 7 dice que fuimos predestinados para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, que Dios nos escogió para que fuésemos santos con un propósito, y ese propósito es que seamos sus hijos. Y acá vuelve a introducir el ejemplo de la cocina. Tenemos el ejemplo en el que una hermana cocina un pastel. Cuando alguien hace un pastel, primeramente se prepara la masa, se mezclan los ingredientes con la harina. A medida que los ingredientes se mezclan con la harina, podemos decir que la harina es un cuadro de la santificación, esta preparación. Primero se prepara la masa, luego es santificada al añadirse varios ingredientes. Después de que la persona mezcla bien la masa, le da cierta forma poniéndola en un molde. Del mismo modo, Dios primero nos separa, luego se agrega Él mismo, los ingredientes, el Padre, el Hijo y el Espíritu a nosotros, y después sigue el proceso de mezcla. Decir que Dios nos mezcla significa que Él nos inquieta. Tal vez nos agrada llevar una vida de iglesia tranquila, pero a menudo Dios nos interviene y cambia las cosas de manera radical, la licuadora. Con todo, así es la vida normal de la iglesia cristiana. Ser santos significa mezclarnos con Dios. Dios nos santifica agregándose Él mismo a nosotros y mezclándonos con su naturaleza. Este es un asunto de naturaleza, es decir, trata de que nuestra naturaleza sea transformada a la suya. Nosotros nacimos humanos, naturales, pero Dios quiere que seamos divinos. Oh, esto es tremendo. Esto solo se logra si la naturaleza divina se añade a nuestro ser y se mezcla con él. Es así como Dios nos hace personas santas. Por consiguiente, la santificación es un procedimiento que transforma nuestra naturaleza. Sin embargo, esta no es la meta. La meta es que seamos formados o moldeados. Es por eso que además de que Dios nos escoja para que seamos santos, es necesario que Él nos predestine para que seamos sus hijos. Ser santos tiene que ver con nuestra naturaleza, mientras que ser hijos con ser formados. Los hijos de Dios son personas configuradas a una forma o figura específica. Es tremendo cómo Dios obra en nuestro espíritu, cómo Dios hace esta tremenda y maravillosa obra de hacernos hijos para Él, ¿no? Recuerden que el libro de Efesios se trata de la iglesia. En la introducción de este libro, y esto es un resumen, vimos que la iglesia es un grupo de personas que goza de las buenas palabras de Dios. El primer ítem de estas palabras consiste en que fuimos escogidos para ser santos. Esta es la bendición de Dios, las buenas palabras que Dios nos dirige. Sin embargo, muchos cristianos rechazan esta bendición. Entonces, Dios declara que Él nos escogió para que fuésemos santos, ¿sí? Para que seamos, o sea, nosotros tenemos que entender en nuestro espíritu que Dios hizo una obra gloriosa, gloriosa, y no podemos seguir batallando contra esto. Él nos escogió para ser santos, escogidos para ser santos y predestinados para filiación.
Y necesitamos en nuestro espíritu comprender este misterio, poder entender que hoy somos hijos de Dios, en espíritu, en vida y en posición, ¿sí? Y poder entender que este procedimiento es un procedimiento del espíritu profundo, ¿sí? El punto 9 dice, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mientras el Padre nos conduce a la plena filiación, somos hechos conforme a la imagen de su Hijo, según Romanos 8:29. Esto quiere decir que el deseo de Dios es que todo nuestro ser participe de la filiación. El proceso de hacernos hijos suyos se lleva a cabo hoy en la iglesia. Tal vez usted lo haya ofendido a alguien en la iglesia o quizá usted haya ofendido a alguien. Ambos casos pueden ser útiles en el proceso de filiación. No animo a nadie a que se ofenda ni que ofenda a otros, pero la verdad es que es imposible evitar las ofensas. O usted ofenderá a alguien o alguien lo ofenderá a usted en la vida de la iglesia. Pero estas ofensas nos ayudan en el proceso de ser hechos hijos de Dios. Cuando más nos ofendan, más participamos de la filiación. Si a usted nunca lo han ofendido en la vida de la iglesia, tal vez no ha participado mucho de la filiación. Bienaventurado es usted si lo han ofendido los hermanos, las hermanas, los ancianos, porque ha pasado más por el proceso de filiación. Pero algunos no pueden soportar las ofensas y tan pronto se sienten ofendidos, quieren irse de la vida de la iglesia. Pero en lugar de abandonar la iglesia, en esos momentos debemos incluso valorarla más e incluso besar la ofensa, pues ella contribuye a nuestra filiación. Cada vez que quieres huir de la vida de la iglesia, la vida del Hijo de Dios que está en usted le dirá, no huyas, permanece, sufre la ofensa e incluso abrázala. En cuanto usted acoge la ofensa, esta se convierte en gozo. Esto es el proceso de la filiación que experimentamos en la vida de la iglesia. Todos estamos en el proceso de ser hechos hijos de Dios. Tenemos el espíritu del Hijo de Dios, la vida del Hijo de Dios, la posición del Hijo de Dios, pero aún necesitamos ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Por consiguiente, necesitamos más filiación. El Señor desea conformarnos a su imagen, a la imagen misma del Hijo de Dios. Y el único lugar donde se puede experimentar esto es en la vida de la iglesia. Fuera de la iglesia no podemos ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Así que quiero animarlos a que estén contentos en la desordenada vida de la iglesia. No den cosas contra el aguijón, sino acepten con gusto el proceso de la filiación. ¡Wow! Esto es tremendo, tremendo, porque yo sé que en este punto en donde hemos estado muchos de nosotros, cuando uno es parte del cuerpo, o sea, estamos hablando como de algo progresivo, o sea, somos bendecidos por Dios con toda bendición espiritual, escogidos para ser santos, ¿sí? Escogidos para ser santos y predestinados para filiación. Y cuando leemos y vamos avanzando en la profundidad, ¿no? de esta enseñanza, tenemos el espíritu del Hijo, tenemos la vida del Hijo, tenemos la posición de ser hijos, ¿sí? Pero Dios no nos deja solamente ahí, sino que avanzamos en esto de ser predestinados para filiación, en que Cristo quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Y para ser conformados a la imagen de su Hijo, lo que Dios necesita es que nosotros seamos introducidos en la vida de la iglesia. Y me encanta lo que dice acá. Cada vez que somos ofendidos, nuestra carne, nuestra alma, dice, andate de este lugar. No te comprenden, no te aman. ¿Cuántos argumentos te dice
tu mente cuando sos ofendido, ¿no? Pero yo sé que Dios nos introduce en la iglesia y como dice en esta parte, el espíritu del Hijo nos dice, no huyas, no te vayas, abraza la ofensa. Un poquito más profundo, anda a la cruz, lleva la ofensa, lo que estás sintiendo, ese ego ofendido, tiene que ir a la cruz hasta volvernos personas dentro del cuerpo de Cristo, personas inofendibles. Yo sé que cada uno que está escuchando esta enseñanza ha vivido experiencias de ofensas, ¿sí? Pero esta enseñanza dice que las ofensas son parte, nuestro ego tiene que ser ofendido. Esto es parte de la formación de Cristo en nuestro espíritu, para ser conformados a la imagen del Hijo. Realmente esta enseñanza es una enseñanza preciosa, tremenda. Después siguen un par de puntos más. El punto 10 dice, para que lleguemos a la plena filiación, que habla un poquito de lo que es Romanos 8:23, cuando decíamos que nuestro espíritu fue glorificado, que el espíritu permea nuestra alma, y en Romanos 8:23 dice, habla de la redención de nuestro cuerpo, ¿no? El punto 11 dice, por último, heredaremos todo lo que Dios es. Apocalipsis 21:7, al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esto es tremendo. Este estudio ha sido un estudio glorioso, y bueno, yo oro para que sea revelado en nuestro espíritu todo lo que el Señor quiere hacer en nuestro mundo interior, ¿sí? Poder, a través de la guianza del Espíritu Santo, tener una revelación de este lenguaje tan profundo que es Efesios. Así que espero que haya sido de mucha bendición esta escuela, este mensaje, predestinados para filiación, y yo declaro que esta palabra es revelada en nuestro espíritu, escogidos para ser santos, predestinados para filiación, conformados a la imagen del Hijo. Nos vemos en la próxima lección. Bendecidos.